Bienvenido a cada uno de ustedes. Gracias por estar presente. Una sorpresa, ¿verdad que sí? Que Dios se le continúe bendiciendo. Y a aquellos hermanos que no ven tras las redes sociales, que Dios le continúe bendiciendo. Yo no pierdo mucho tiempo. Mateo capítulo 4. Vaya ahí mientras usted lo busca. Quiero pedirle a los hermanos que dan tras las redes sociales que nos pueden conseguir a través de YouTube, a través del Pastor Rey Pimentel, y ahí puede conseguir las colecciones de predicaciones de edificación para su vida. Mateo capítulo 4. En Mateo capítulo 4 estoy desarrollando una serie que se llaman Las Tentaciones, abiertamente, las tentaciones. Hoy creo que es la número 5. Le puse tentado en la necesidad. A ver cuáles tenemos necesidad y qué clase de necesidad podemos tener. Tentados en la necesidad. Mateo capítulo 4 versículo 1. Cuando lo tengan díganme amén. Amén. De nuevo, cuando lo tengan diga amén. Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que a estas piedras se conviertan en pan. Padre, gracias, Señor, te doy. Te pido, mi Señor, que tú exponga la palabra conforme al corazón de los oyentes, que pueda ser de nutrición para cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesús duró 40 días y 40 noches sin comer y sin beber. ¿Cuántos días ha durado usted sin comer y beber? Es importante ser honesto. 40 días y 40 noches sin beber y ni comer, encontrándose a la finalización de un periodo de necesidad física. Porque algo dice que el que no come se muere. Hay un cantante que dijo que se llama Nelson de la Hoya, ¿quién se lo acuerda? Amén. Bueno, algunos dicen amén. Se acuerdan de ese asunto. Que dijo que la única enfermedad que se parece al SIDA y es verdad, porque las dos te ponen flaco. Y es la realidad. ¿Qué es una necesidad? Comer es una necesidad. El que no come, pues se muere. Bañarse, pues es una necesidad. Usted se imagina usted con el moquerío ahí, con el esposo suyo. Y la pata dentro. Ducharse es una necesidad. Desear la toxina del cuerpo tiene que salir. ¿Qué más es una necesidad? Respirar, mantenerse limpio es una necesidad. Tener vivencia en la vida es una necesidad. Vestirse es una necesidad. Beber agua, hidratarse es una necesidad. Mantener el cuerpo equilibrado es una necesidad. ¿Qué es una tentación? Para ti comerte un helado puede ser una tentación. Sí. Amén, dicen algunos. Mirar lo que no debe cuando está pasando el teléfono, que va para abajo, allá abajo, y después ve algo como que te gusta. Y para disimular te haces loco y que sigue bajando para abajo. Y cuando ves sube para arriba de nuevo para ver lo que tú querías ver. Seré yo maestro. Hablar mentira puede ser una tentación para algunos. Desear algo puede ser una tentación para uno. Codiciar lo que no es tuyo puede ser una tentación para uno. Fumar pues puede ser una tentación. Beber pues una tentación. Ahí tú tienes la tentación enfrente de ti. ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿De dónde proviene la tentación? Pero yo quiero puntualizar algo. ¿Qué es la tentación? Porque una cosa es ser tentado, otra cosa es enfatizar lo que es en la tentación. Es el impulso o estímulo espontáneo que nos impulsa a hacer algo. Sea malo, entiéndase que ese es el concepto de seriedad. Por eso somos sentados. ¿De dónde proviene la tentación? Provienen de 3 ámbitos diferentes. Lo número 1 es de nosotros mismos. En Santiago capítulo 1, 13 en adelante dice: cuando alguno, hombre, mujer, niños, ancianos, es tentado, alguno, cualquiera es tentado, no diga que es de parte o que es Dios. Ahí estaba el hombre en su trabajo, tenía su oficina. La jeva esa, la amiguita, se paseaba por su oficina de vez en cuando. Y ya usted sabe, todas al abajo,
en su espectacularidad, vestida. La mujer estaba enseñando un poco de lo demás. Y el hombre dice, cuando llega a la casa, a un amigo, wow, estoy siendo tentado. A la verdad que si no sé qué hacer, no sé qué voy a hacer y no sé cómo reaccionar. Dios me está poniendo esta tentación. Cuidado. ¿Es Dios o soy yo? Que relincho como caballo de bocado. Cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios para hacer lo malo, porque Él no tienta a nadie a hacer lo malo. Amén. Sino que esa tentación viene de tu propia concupiscencia, de mi propia concupiscencia. Entonces, eso es lo que brota. Eso es como cuando te siembra una semilla, da el tiempo y empieza a crecer la semilla, da florecita y después empieza a dar los frutos. ¿De qué? De la consecuencia de lo que tú has hecho. ¿Está agarrando a la onda en pocas palabras? Dice, entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y hablemos de muerte. Muerte física y muerte espiritual. No queremos la muerte física, tampoco queremos la muerte espiritual. La segunda tentación de donde somos bienes, el mundo. El mundo nos bombardea por todo lugar. Pues es increíble, damas y caballeros. Usted puede ver en la televisión que para anunciar a una mujer un chicle tiene que salir en cuero. Un chicle. ¿Qué tiene con un chicle con la vestimenta? Después de... ¿No será que están captando, tratando de infundir a los televidentes, a los que ven, al oyente, manifestaciones para que empiecen a practicar lo mismo en su casa? Porque tú aprendes de lo que tú ves. Los niños aprenden de los padres, del ejemplo que le damos los padres. Entonces, primera de Juan 2:15 dice, amados hermanos, eso es solo para los hermanos, no améis al mundo. Mundo aquí está hablando de los deseos pecaminosos. Porque dice 1 Corintios también que hablamos de mundo, que no debemos o debemos gozarnos de lo que Dios ha hecho en el mundo. ¿Qué ha hecho Dios en el mundo? La naturaleza es bella. La playa que Dios hizo es bella, pero ya uno no puede ni ir a la playa ni después de Dios. ¿Cuántos de ustedes van a la playa? El mundo y su deseo pasa. Dice, ni améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ayúdenme a predicar. ¿Cuáles son las cosas que están en el mundo? ¿Quién me dice? Las cosas que están en el mundo. ¿Qué es lo que está en el mundo? Denme un ejemplo. ¿La bebida está en el mundo? ¿La droga está en el mundo? ¿La mujer? No, eso sí, eso también está en el mundo. Está en el mundo. Hay tentaciones a por votar por donde quiera. Pero cuando Juan le dice aquí esta carta, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, dice, si el cristiano, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando te habla de las cosas que ama el mundo o que están en el mundo, está hablando de aquello que se agarra a las cosas del mundo, que practica la cosa del mundo. Primera de Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es... No lo saben, después que me así. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es el diablo. Cuando tú de practicar, cuando tú examinas practicar, es una persona que está maquinando. Es como quien trabaja en factoría aquí. Factoría. Donde ve que usted está ahí haciendo, no sé si es que está selectando o es que están haciendo la maquinaria, los productos. Esa es una máquina que está todo el tiempo prendida. Eso es lo que está aludiendo Primera de Juan. Que el que practica constantemente, el que pasa por alto los mandamientos de Dios, el que no toma en cuenta lo que Dios ha dicho, entonces ese es el hijo del caballero. Ahí estamos. 16. Porque todo lo que hay en el mundo, escuche bien, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo, entiéndase, de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahí está. Y el mundo pasa. Usted sabe que el mundo va a pasar. Usted sabe que usted se va a morir, seguro. ¿Seguro que se va a morir? Seguro que usted se va a morir. Se va a morir. Sí, pues vamos a morir, ¿verdad que sí?
Todos estamos de acuerdo que nos vamos a morir. ¿Cómo andamos con Cristo? ¿Estamos chuecos? Hay que ajustar un par de tuercas. ¿Y qué tal si tú te mueres mañana? ¿Qué cuenta le vas a dar a Dios? ¿Amé más las cosas del mundo? ¿O estoy amando más las cosas de Dios? Uno está pensando, qué bueno. Dice que el mundo pasa y sus deseos. Pero, el que hace la voluntad de Dios permanece. Diga conmigo, permanece. El que permanece para siempre, dice, para siempre. Aquí, cuando te vayas de aquí, vaya a vivir con Cristo. A vivir con Cristo. ¿Tú sabes lo que gozo, lo que tú vas a sentir viviendo con Cristo allá arriba? Por lo tanto, empecemos a vivir el cristianismo bien aquí abajo. A entregarnos, a vivir apasionadamente con Dios, que seamos uno con Cristo, que caminemos agarrados de la mano, que caminemos con Él constante, pensando en las cosas productivas, no pensando en la novelita que dejé allá en la casa que tengo que ver, no pensando en la comida que usted tiene que comprar, sino disfrutando el momento que ya usted esté aquí y disfrutar la palabra y disfrutar el servicio y dejar de estar viendo esa la novelita, esa lo mío, me lo dejan en la olla. ¿Saben cuál es esa novelita? No la busquen, no la va a encontrar, esa la inventé yo. La tercera etapa del por qué uno es tentado está en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Es la tercera, es la invitación, la incitación que le hizo David, de Satanás, a David. En Primera de Crónicas 21, 1 dice así: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo al pueblo. ¿Qué es incitar? Hacerte una invocación, una invitación, invitarte a hacer algo, entiéndase, pero negativo. Ahora la pregunta es: ¿por qué David censó al pueblo? ¿Por qué lo hizo? Porque el ser humano lleva el orgullo incrustado hasta los tuétanos. Porque él quería averiguar cuánto ejército tenía para poder contrarrestar y hacerle frente a su enemigo, que eran tanto, y dice que eran más de 1,000,000 lo que se hizo el cálculo. Pero después, mi negro, vino la olla de presión y vino la consecuencia por una soberbia de orgullo. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Cuál de las tres tentaciones le gustó a usted? Está pensando, me gusta eso. ¿Cuál de las tres tentaciones es la peor? Pero ¿cuál es la peor de las tres? Tiene que haber una peor. Sí, yo le hablé de los deseos de la carne, yo le hablé de lo del mundo y le hablé de Satanás. ¿Cuál es la peor? Bueno, pues yo le voy a decir sencillo la peor. La del mundo, cuando usted se somete a Dios, agarrado, anclado en la palabra, usted nadie lo mueve, el mundo usted no lo mueve, porque usted está en Cristo. La segunda, cuando el diablo venga a usted a zarandearlo, a sacudirlo como trigo, usted sí es un hombre de oración, una mujer de oración, que predica su palabra, que se mantiene ahí agarrado. El diablo se tiene que ir a la semana, al mes, al año, pero se va. Amén. Ahora la tercera es cómo tú te despegas la carne. Entonces, ¿cuál es la peor de las tres? Pues la carne. Mira lo que dice en 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo. ¿Qué significa eso? ¿Yo soy el malo? Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo, mi negro, que tú piensas que quizás está bien y está mal. Aleluya. Ten cuidado de ti mismo. En Romanos 7:17 dice Pablo: el pecado que mora. Por lo tanto, si el pecado mora en ti, lo peor de las tres son malas, pero la peor eres tú mismo. Gloria a Dios. ¿Sabes lo duro que es someterte tú? ¿Tú sabes lo duro que es cambiar de vida? Pues vamos a ser honestos, a nosotros nos gusta el mundo. ¿A quién le gusta el mundo? Ya lo dejamos. Ahí no hay nada que buscar. Escuchen con sabiduría. Una cosa es ser practicante del mundo, otra cosa es lo que Dios ha hecho en el mundo.
Otra cosa es tú irte al de abajo y practicar los placeres del mundo. Porque el mundo de los placeres pasan. Los placeres son temporales. Te vas a ir, te vas a morir. Entonces el peor eres tú y soy yo. Cada tentación que recibimos de parte de Satanás lleva el propósito de cada uno de nosotros que caigamos en la desorden o en el desorden espiritual. Ese es el propósito. De llevarte al caos espiritual, de llevarte a la catástrofe espiritual, de llevarte en contra de Dios, de llevarte por un precipicio que te tiene anclado, agarrado y no puedas salir de ese lugar. En 1 de Pedro 5:8, vaya ya. Que recién te estoy calentando los motores. 1 de Pedro 5:8. 1 de Pedro 5:8. Síganme por ahí. Dice, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando ¿a quién? Devorar. Cuando dice que está buscando a quién devorar, el verbo aquí, adversario, tiene la palabra antiricos. Escuche bien, tiene la definición legal del derecho dentro del proceso del régimen de derecho. Gloria a Dios. Se lo voy a decir de nuevo. Adversario del griego antiricos es una posición legal dentro de los procesos del régimen de derecho. ¿Qué significa eso? Que yo decido abrirle la puerta. Pregunta, ¿qué puerta tienes abierta? Hay muchas puertas. ¿Cómo abrimos las puertas? El chisme abre las puertas. La drogadicción abre la puerta. La pornografía, mientras yo voy diciendo, usted va abre la puerta. Ahí vamos de nuevo. La pornografía, Abre la puerta. la música de rock pesada, Abre la puerta. la brujería, Abre la puerta. los pecados sexuales ilícitos, Abre la puerta. el lesbianismo, Abre la puerta. el homosexualismo, Abre la puerta. el incesto, Abre la puerta. los bestialistas, Abre la puerta. el bestialismo pues. Ahí está pues. El incesto, la Abre la puerta. astrología, Abre la puerta. el horóscopo, Abre la puerta. el que se va a leer la mano a los brujos, Abre la puerta. el que se va a leer los zapatos, Abre la puerta. el que se va a leer la ropa. Abre la puerta. La taza. Pues también abre la puerta. El que practica magia blanca, Abre la puerta. el que practica magia negra, Abre la puerta. Son muchas cosas. La idolatría. También. Abre la puerta. abre la puerta. La necromancia, Abre la puerta. consultar a los espíritus de los muertos, Abre la puerta. consultar a los espíritus de nuestros ancestros, Abre la puerta. los espíritus familiares, Abre la puerta. la tabla de Ouija, Abre la puerta. la bola de cristal, Abre la Abre la puerta. puerta. y la de plata, Abre la puerta. y la de oro, Abre la y puerta. la de bronce, Abre la puerta. o la carta de tarot. Abre la ¿Qué puerta. significa eso? Mi gente de gracia, que tenemos que tener en cuenta porque podemos abrir puertas. Y cuando tú le abres una puerta al enemigo, él se va a entrar y va a ser difícil salir después que esté adentro. Adversario también significa oponente. Alguien que se opone. En 1 de Tesalonicenses 2:18, por lo cual queremos ir, dice Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás ve, estorbó. Estorba, es tropiezo. Por lo tanto, dice en primera de Pedro, que vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando. ¿Quién devorará? Cuando te habla de diablo, está hablando del significado calumniador. En 1 Timoteo 3, creo que es 7 o 2:7, te habla que las mujeres no deben de ser calumniadoras. Amén. Y ese verbo calumniadora viene del griego diabola. Entiéndase que la persona que no sea diabla, pues. O diabólico. Que no calumniemos. Y específicamente Satanás, ¿usted sabe lo que significa? Enemigo, opositor, mal camino, obstáculo, perverso. ¿Por qué usted cree que Pablo, entiéndase, Santiago, en 4:7 de Santiago,
Dice, someteos pues a Dios. ¿Por qué usted cree que lo digo? Ah, pero mi negro. ¿Por qué usted cree que Santiago dijo, sométete pues a Dios, resiste al diablo y de vosotros huirá? Ahora, ¿qué es someterse? Es agarrarte de Dios. El camino con Dios, con Cristo, de la mano, día tras día. Someterse es hacer la voluntad de Dios. Sometimiento es hacer día tras día ayuno, oración, palabra, vivir constante agarrado de Dios. Eso es someterse agarrado de Dios. Entonces, cuando tú te sometes de Dios, entonces dice, resiste al diablo. Porque un hombre que está lleno, una mujer que está llena, un joven que está lleno, un anciano que está lleno, resiste al diablo. Resiste, puede venir una semana. Puede venir 2 semanas, puede venir 3 semanas, un mes, un año, pero se tiene que ir. Porque no va a poder aguantar lo que tú tienes. Y si lo que tú tienes es Jesucristo, entonces dime quién te va a poder hacer frente. Si tú tienes a Cristo contigo, caminando contigo de noche y día, ¿quién te va a hacer frente? Pero es necesario sometimiento al Señor. Dice que anda alrededor buscando ¿a quién? Devorar. En el libro de Juan, el capítulo 1, versículo 7, el Señor le dice así: Satanás, ¿de dónde tú vienes, mi negro? De rodear la tierra. ¿De dónde? De rodear la ¿Y tierra. de dónde? De rodear la tierra y andar por ella. Oh, entonces, ¿qué andaba cosiendo en la tierra? Buscando a quien encuentre desconectado. Buscando a quien que no, aquel velando que no ora. Buscando a aquel que está descuidado en la palabra. Buscando a aquel que está desorientado. Buscando a aquel que está descuidado, desprevenido, desalineado, desapercibido, desviado, desorientado y descuidado. ¿Cuál de ustedes tiene esa? Amén, ninguna. En Cristo estamos seguros, pero es con Cristo. Es agarrándote de la mano con Cristo. Porque si no te agarras de Cristo, cuando vengan las pruebas, las tormentas de la vida, te van a desviar por otro camino. Amén. Al cristiano que lamentablemente está un poco frío. Hay otros que te parecen una nevera. Hay otros que son freezer. ¿Cuál de las tres usted? Nevera, temperatura regular, el freezer. Además, usted trabaja en un freezer, ¿verdad que sí? ¿Perdón? Usted tiene freezer. Sí. ¿La temperatura cómo está? Se puede bajar mucho, ¿verdad que sí? Se puede bajar a -5. A -5. Congela. Ahí está. Había un cristiano. Estaba en una iglesia y llega a un nightclub. Está ahí gozándose tranquilo y va el otro, y cuando ve al otro hermano que llega de la misma congregación, de la misma iglesia, y dice: hermano, ¿tú estás aquí? Pues sí, estoy aquí. Y le preguntó el hermano: ¿por qué tú andas buscando aquí? ¿Sabes qué le contestó? Una tentación para vencerla. El entendido entenderá. ¡Qué lindo! El entendido va a entender lo que se dice. Y no pregunten en casa, pues. Por eso Jesús nos advierte en Marcos 13, 14. ¿Qué es lo que nos dice? Jesús le dice a los apóstoles que tenían que hablar constante con Dios, que tenían que dialogar con Dios, que tenían que tener experiencia con Dios día tras día, que pasar tiempo con Dios, que se comunicaran con Dios. Pregunta, ¿te comunicas con Dios? Alabado Dios. ¿Hablas con Dios? ¿Estás cerca de Dios? ¿Qué puede Dios pensar de ti? ¿Quién tú eres? ¿Te conoce Dios? ¿Estás caminando bien con Dios? ¿O estás medio chueco? ¿O está torcido? Jesús le dice a los apóstoles que tenían que orar. ¿Para qué? Porque las fuertes presiones de los conflictos iban a venir. Cuando Jesús le dice orar y velar, ¿por qué te crees que le digo? Porque le iba a venir una tunda. Le iban a venir los problemas, le iban a venir los conflictos, le iban a venir la crítica, las murmuraciones, las pruebas. Por eso es que tú y yo debemos estar fuertes. Por eso es que tú y yo tenemos que buscar de Dios. Si te sientes desanimado y te acerca a un hombre de Dios que está lleno, a una mujer de Dios, oye, tú vas a revivir lo que te ha muerto. Amén. Si caminas con un hombre de Dios, con una mujer de Dios, vas a revivir. Amén. Pero si te quedas peleando solo, la batalla sola o solo por ahí, ¿tú crees que vas a revivir? ¿Tú crees que vas a vivir? No. ¿Por qué usted cree que Dios Jesús estableció la iglesia? ¿Por qué usted cree que Dios sacó la iglesia de allá de Egipto? ¿Para qué venimos a la iglesia? Aprender su palabra. Para que lo adorara. ¿Para qué venimos a la iglesia? Para adorarle. ¿Para qué venimos a la iglesia? A cambiar de vida. ¿Para qué venimos a la iglesia? A escuchar su palabra.
Porque la palabra es la que te cambia, la que te liberta, la que te regenera, la que te edifica. Por eso es que si no hay palabra, estamos fritos, mi negro. Así es. Porque ella es la única que te va a poder cambiar. Amén. Jesús le dice velad y orar. Dos verbos diferentes. Vela, constante. Y ora, mantente despierto. Oración, ora, acción. Ora pero acciona, ora pero acciona, ora pero acciona, ora pero acciona. Gloria a Dios. ¿Agarra la onda? Oh, Dios. Ore, pero póngalo en práctica lo que usted ha aprendido. Amén. Su palabra constante. Tenemos que seguir velando. Tenemos que seguir caminando. Tenemos que seguir agradando a Jesucristo. Tenemos que seguir llenándonos de Dios. Cuando lleguen las pruebas huracanadas a tu vida, o los tiempos inhóspitos que lleguen a tu temporada, que la cual tú vas a atravesar, resiste los tiempos huracanados porque van a llegar. Acuérdate de lo que te estoy diciendo. Acuérdate cuando vengan las fuertes tormentas a tu vida, resiste. Cuando te vaya mal en la vida, acuérdate de Jesús. Cuando te divorcies, acuérdate de Jesús. Cuando te abandonen, acuérdate de Jesús. Cuando te dejen solo, acuérdate de Jesús. Cuando te critiquen, acuérdate de Jesús. Cuando te difamen, acuérdate de Jesús. Cuando te calumnien, acuérdate de Jesús. Cuando tú estés de aquí para allá inquieto, intranquilo, que no encuentres el lugar o el camino correcto, dice su palabra que por más torpe que sea el hombre, va a encontrar el camino siempre y cuando venga Él. Alabado Dios. Él es el camino, Él es la vida. Por lo tanto, tenemos que venir a Él. Amén. Resiste la tormenta cuando venga. ¿En qué barca tú vas montado? En la de Cristo. En la de Cristo. ¿Cuántos se montaron en el arca de Noé? ¿Cuántos fueron invitados? 7. ¿Cuántos? ¿Cuál fue el primero que entró en la fila? Alabado Jesús. ¿Y el último? Está bien, ¿verdad? El primero de la fila y el fin. Pues tienes razón. ¿Cuál es tu desafío? Ponte a pensar. ¿Cuál es tu desafío? ¿En qué estás siendo tentada? Alabado Jesús. ¿En qué área estás siendo tentada? Gloria a Dios. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Necesita un trabajo? ¿Necesita cambiar de trabajo? ¿Necesita un carro? ¿Necesitas una casa? ¿Necesitas dormir porque tiene tiempo que no duerme? ¿Necesitas sanidad? ¿Necesitas liberación? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas que tu familia se ponga en orden? ¿Necesitas ponerte tú en orden con Dios? Porque los pensamientos tuyos, los míos, no son lo mismo que el de Dios. Solamente nos conectamos con los pensamientos de Dios cuando agarramos este libro precioso y lo ubicamos en el pensamiento de Dios. Entonces ahí sí podemos decir que los pensamientos de Dios, porque está escrito en su palabra. Y si agarras su palabra, no te perderás por torpe que sea. Algunos dirán, yo necesito una novia. Otro dirá, yo necesito una esposa. Otro puede decir, estoy solo. Otro puede decir, necesito una compañera porque se me va el tren y ni freno tiene. El entendido entiende. Pues. Necesidades. ¿Cuál es tu necesidad? Piensa. ¿Necesitas algo? ¿Qué necesitas? ¿A quién se lo está pidiendo? ¿A dónde vas? ¿Con quién consultas cuando tienes un problema? ¿Se lo trae a Jesucristo? ¿O se lo imparte a alguien que sea maduro o capacitado para que te pueda entender? ¿O se lo extrae así rápidamente y le pide consejo a todo el mundo? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Necesitas ser sanada de cáncer? ¿De las páncreas? ¿De los riñones? ¿De los pulmones? ¿Células cancerígenas? ¿De qué necesitas ser sana? ¿Qué o en qué área estás siendo tú tentada? ¿Qué es lo que te está inclinando al mundo? ¿Qué es lo que te está agarrando que no dé un paso hacia adelante? ¿Qué es lo que te tiene con la mente turbada? ¿Qué es? ¿Cuáles son las tentaciones que están pasando? Orar debe ser una prioridad, una necesidad. Por eso dije, ¿cuál es tu necesidad? Orar es una necesidad. En Lucas 6:12 dice que Jesús se pasaba la noche entera orando.
¿Cuántos de ustedes oran una hora? No tiene que decir nada. ¿Cuántos de ustedes oran media hora? ¿Cuántos de ustedes oran una hora? ¿Cuántos de ustedes tienen esa constante relación con el Señor? Jesús nos dio el mayor ejemplo de oración, de oración, de oración, de oración, de oración y de oración. Y si por si acaso se molestó, de oración, damas y caballeros. Y si no le gustó, de oración pues. Oración. Si no oramos, estamos fregados, estamos fritos pues. Si tú no oras, se te va a torcer tu barca por otro rumbo. Si tú no oras, te va a empezar a ir por un declive. Si tú no oras, vas a empezar a ceder a las tentaciones. Si tú no oras, te vas a apartar de Jesucristo. Tarde o temprano te vas a apartar. Gloria a Jesús. ¿Cuántos hombres y mujeres en la iglesia están apartados de Dios? En la iglesia, mi negro. Sí. Si tú no tienes una relación con Dios, aunque tú digas que sea cristiano, que venga a la iglesia, tú no estás en comunión, en comunión con Dios. Por lo tanto, estás lejos de Dios. Para acercarse a Dios se necesita caminar con Él. Amén. Se necesita leer su palabra. Amén. Se necesita orar, mi negro. Hay que orar, hay que orar, hay que orar. Amén. Porque los problemas se van orando. Amén. Los problemas se solucionan orando. Amén. Los problemas de tu familia se solucionan orando. Amén. Los conflictos financieros en tu casa se solucionan. Orando. Los problemas que tienes en tu vida emocional se solucionan. Orando. La guerra que te está haciendo el enemigo se soluciona. Orando. Vas a entender más a Dios a través, ¿cómo? De la oración. Orando. Hay que orar 24/7 porque tú no sabes cuándo que te va a llegar el enemigo. Él está mirando, pero él no te avisa cuándo va a venir. Alabado Jesús. Pero si te vela, te mira. ¿Qué tú haces? ¿Por dónde caminas? ¿Qué tú estás pensando? Si estás pensando en meditación con Cristo, si estás en meditación día tras día en la oración, Padre, gracias Señor, te doy gracias a mi Cristo. O estás pensando en cómo agarrarle a la vecina, compadre. Alabado Jesús. La Biblia debe ser una necesidad. Amén. Leer su palabra. Salmo 119, 27. Mira lo que decía el salmista. Mira qué lindo, mira qué lindo. Cuánto amo yo tu palabra. Gloria a Jesús. ¿Cuáles de los que están aquí aman la Biblia? Amén. ¿De verdad la amamos? Amén. ¿La aman? Amén. ¿La aman? Amén. La mitad la aman. Amén. Va subiendo el asunto. ¿La aman? Amén. ¿La va mal? Amén. ¡Ámela! Josué 1:8. Mira lo que dice el Señor a Josué. Nunca se apartará este libro de la ley de tu boca, sino que meditarás día tras día en él para que haga conforme a lo que en este libro está escrito. Y entonces todo, diga conmigo, todo lo que tú hagas prosperará. Tus hijos serán bendecidos. Tus graneros serán bendecidos. Tu familia será bendecida. Tu esposa será bendecida. Tu esposo será bendecido. Donde tú pises será bendecido. Donde tú llegues tienes que cambiar la atmósfera. ¿Por qué? Porque llegó un hombre de Dios, una mujer de Dios. Entonces, ¿cómo se consigue eso? A través de la Biblia, mi negro. A través de la palabra. Oración. Por eso es que hay que orar. Y acción. ¿Qué más? Añádale algo más. El ayuno, mi negro. ¿A quién le gusta ayunar aquí? Amén. Amén. ¿A quiénes te gusta ayunar? Amén. Algunos pues. Bueno, acostúmbrense. La semana pasada yo hablé sobre ese punto. Puntualicé una cosa muy importante sobre el ayuno. Muy importante. Cuando usted ayuna, los sentidos espirituales se abren. Amén. Cuando usted ayuna, vas a sentir una intimidad más cercana a Dios. Cuando usted ayuna, se va a sentir más fortalecido en Dios. Cuando usted ayuna, va a hacer morir las obras de la carne, mi negro. Cuando usted ayuna, usted va a tener una visión profética. Cuando usted ayuna, usted va a poder ver con claridad lo que está pasando en la iglesia, lo que está pasando en su casa, lo que está pasando con mi familia. ¿Por qué? Porque está conectado
conectada. Está conectado con Dios. Cuando tú ayunas, el ambiente en tu casa, mi negro, cambia. Aquellos que han ayunado constantemente, usted lo ve que cuando usted se mantiene ahí, en ayuno, en oración, en ayuno, en oración y palabra, usted lo ve que donde usted pasa, hay personas que, entiéndase, personas o en casa donde usted llega, que puede estar cargado el ambiente y cuando usted llega y empieza a orar, se van. ¿Aquí ha vivido eso? Amén. ¿Pero por qué tú crees que? Porque estás llena de Dios. Porque estás lleno de Dios. Y a nosotros se nos manda ser lleno de Dios. Para contrarrestar las artimañas del enemigo. Para contrarrestar los planes satánicos. Para contrarrestar los pensamientos inicuos. Para contrarrestar lo que quiera hacer con tu familia. Para contrarrestar lo que quiera hacer con tu finanza. Por eso agarrarte de Dios, es vivir con Dios, es empaparte de Dios, es poner la mirada solamente, Colosenses 3:1, en el cielo, caminar diferente, mirar diferente, hacer las cosas diferentes. Con Cristo soy nuevo, con Cristo soy cambiado, renovado, los pensamientos se regeneran con Jesucristo. Amén. Déjenme un pasaje que dice Jeremías 3:33. ¿Qué dice? Clama a mí que te A ver, Ama a mí. hay un problema en ese asunto. Que leemos el texto. Clama a mí. ¿Pero qué es clamar? llama. Eso me lleva a la oración, es algo obvio. Clama a mí. Es obvio. Pero la pregunta es esta. Cuando usted tiene un problema de finanzas, los hijos rebeldes, se está por divorciar, el enemigo se ha entrado a su casa. Cuando la Biblia dice clama a mí, no es solamente orar media hora, irte a ver Netflix, el show, Netflix. Clamar es usted estar constante en Cristo. ¿Cómo tú le vas a hacer frente al enemigo si tú no oras? Gloria a Jesús. ¿Cómo tú le vas a hacer frente y le vas a quitar tus hijos al enemigo? ¿Cómo tú vas a poner orden en tu casa si tú dejas que el enemigo entre y tú estás descuidada o descuidado y no le presto atención a lo que está pasando? ¿Cómo se levanta el enemigo en contra de ti? Y te va a dar por donde más te duele, por tu familia, por tus hijos, por lo que tu mamá pregunta. ¿Por qué tú crees que te duele tanto? Un dolor. Pues por el dolor puede pasar, ¿verdad? ¿Te duele? Pero ¿por qué te duele tanto? Porque el que te traiciona lo consideras como uno de tus mejores amigos. Alabado Jesús. Por eso te duele tanto. Porque tú depositaste su confianza en ella. Tú depositaste tu confianza en él. Y nunca esperaste que él te pagara como tú sembraste. Gloria a Jesús. Aleluya. Entonces, si tú y yo no nos agarramos de Dios, no nos empapamos de Dios, no vivimos la palabra constantemente, por eso que el Señor le dijo a Josué, mira Josué, mi negro, después que tú hagas esta palabra que yo te estoy dando, el libro de la ley, y la obedezca y la ponga en práctica. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Mi hermana, lea la Biblia. Mi hermana tiene que leer la Biblia. ¿Usted lee la Biblia? ¿Quién aquí no lee la Biblia? ¿Quién aquí lee la Biblia? ¿Por qué tú crees que a veces estamos atados en nuestra vida? Porque no hay intimidad con Dios. Cuando el Señor llevó a Jesús al desierto, ¿para qué tú crees que lo llevó? Para intimar con Él, para intimar con Él, para intimar con Él, para establecer una relación para el ministerio que se iba a desarrollar. Gloria a Jesús. Y si tú y yo somos llamados, la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Él es el rey, nosotros somos los sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Y si somos reyes y sacerdotes, en la ley estaba establecido que el rey tenía que tomar una copia de la ley y leerla día tras día para que se acordara de los mandamientos de Dios. ¿Cómo tú y yo nos vamos a acordar de los mandamientos? Si lo estudiamos. Gloria a Jesús. Si la leemos. Entonces la palabra cuando la lees se va a convertir en una antorcha encendida. Por donde tú vas, en ese oscuro mundo que tú ves allá afuera, que si lo ves con los ojos naturales, tú lo vas a ver brillante. Pero si te pones los ojos del Espíritu, vas a ver una penumbra afuera, una tiniebla espantosa afuera. Y eso que viene se meten a la iglesia y te hacen la guerra. Y si tú no te despiertas, mira, hasta la cabeza te vuelve. ¿Entendió el mensaje? Amén. Ok, entonces seguí hablando. Póngase de pie. Gloria a Jesús. Vamos a orar pues.
Necesitamos de Dios. ¿Entendí el mensaje, verdad que sí? Amén. ¿Qué necesita de Dios? Amén. Cuando tenga problemas, clama a Dios. Cuando tenga necesidad, Clama a Dios. clama a Dios. Cuando te encuentres en conflicto, Clama a Dios. cuando estés cansado, Clama a Dios. cuando esté cansada, Clama a cuando Dios. esté agobiado, Clama a Dios. antes de tomar una decisión Clama a Dios. para votar a alguien. Clama a Dios. Sí, también tiene que clamar a Dios. ¿Quién necesita dirección? Amén. Sin dirección el pueblo perece. Mi pueblo perece por falta de... Conocimiento. Y cuando no hay conocimiento, el pueblo está precipitado a tomar decisiones a la ligera. Y Dios no quiere que tomemos decisiones a la ligera. Por eso nos dio la Biblia para dirigirnos. Nos dio la palabra para instruirnos. Nos dio la palabra para edificarnos, para confrontarnos, para cambiarnos, ser movidos, renovados, cambiados a una nueva naturaleza, haciendo una innovación de nuestra mente, caminando diferente, pensando diferente, actuando diferente, moviéndote diferente. Pregunta, ¿te estás moviendo diferente? ¿Estás caminando diferente? ¿Tú no eres el mismo de ayer o sigues siendo el mismo de ayer? El que lo conocí. Tiene que ver algo diferente. Porque el que está en Cristo, Nueva criatura es. el que está en Cristo, Nueva criatura. por lo tanto, si usted no está en Cristo, entonces usted no es una nueva criatura. Y necesita ser renovada, llena del Espíritu Santo para que pueda haber un cambio en su mente. Camine diferente, llénese de Cristo. Lea la Biblia. Ore, mantenga una relación con Dios. Cuando tenga problemas, pídele a Dios, clámele a Dios en el nombre de Jesús, porque dice Hechos 4:12 que no hay hombre debajo del cielo. Danos a los hombres en quien podamos ser salvos. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias te doy por tu palabra. Te pido, mi Señor, que esta palabra sea de fortaleza para mis hermanos que están presentes en esta tarde, que los guardes, que lo cuide, que le ministre su corazón, Señor. Tenga un cambio, una innovación en su vida, una renovación en su vida, que puedan caminar diferente, que puedan actuar diferente, que puedan pensar diferente, que puedan pensar con libertad, hacer cambios en su vida, sacando, Señor, todo lo viejo y entrando todo lo nuevo, vistiéndonos, Señor, de toda tu ropa de santidad y desvistiéndonos de toda ropa y de inmundicia. Padre, te pido, Señor, guárdalos. Cuida a mis hermanos que están tras las redes sociales, aquel que va a ver el mensaje, aquel que está en actividad en ese momento. Cuídalo, protégelo y que la gracia del Dios vivo esté con cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Jesús. Amén. Denle un aplauso a Jesucristo. Amén.